Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. ¿Ya ven qué breve fue el corte? ¿Verdad, Socorro? Así es. Es que nos urge brevísimo, presentarte. Adriana. Muchas gracias, Por favor. Adriana. Mira, las imágenes son desgarradoras, dramáticas. Una madre haitiana llorando, como decimos en México, a moco tendido y pidiendo ayuda para atender a su bebé enfermo dentro de uno de los centros para alojar inmigrantes que tiene en Chiapas el gobierno mexicano. A la orilla del río Bravo, en la frontera norte, se captó la imagen de un hombre joven, de bruces, sobre el lodo y el agua, al lado del cuerpecito de su hija pequeña, que se ahogó junto con él al tratar de cruzar el río frontera con Estados Unidos. Sí. Las imágenes duelen, desgarran, nos ubican en la realidad que hoy está ocurriendo cerca o dentro del territorio de México, país nuestro efectivamente rebasado en términos institucionales y presupuestales por la migración masiva de personas provenientes de Centroamérica y el Caribe, es cierto, pero también, como ya lo hemos registrado, de África, Asia, el Medio Oriente y los antiguos países socialistas de Europa. El desplazamiento de personas en todo el mundo que buscan ingresar a territorio mexicano como medio para llegar a Estados Unidos y residir ahí responde a muchas causas y motivos. Esta oleada de seres humanos queriendo llegar a Estados Unidos y usando a México como país de paso, territorio de paso, no tiene precedentes ni recientes ni antiguos. Se han conjugado varios factores. Una, la guerra institucional contra los inmigrantes declarada por el gobierno estadounidense que encabeza el presidente Trump. 2. Las condiciones de pobreza y falta de oportunidad laborales en la mayoría de los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, producto de un modelo económico que al paso de los años se ha convertido en una fábrica neta de pobres. Un amigo me conversó ayer. El comentario que le hizo Henry Kissinger, el antiguo secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, al referirse a la famosa frase del economista Joseph Stiglitz, quien dijo que el 1% de la población mundial concentra hoy la riqueza que produce y necesita el 99% restante. Eso no es cierto, comentó Kissinger. No es el 1%. Es, anótelo, my friend, Mexican friend, el 0.001%, el que concentra la riqueza mundial. Y en este diálogo yo agregué, el reporte de Forbes correspondiente a 2018 es más doloroso. 8 personas en el mundo reciben lo mismo que se reparte entre el 52% de la población mundial, esto es, entre más de 3.500 millones de seres humanos. De ese tamaño es la capacidad productiva de pobres que tiene el modelo económico mundial. Perdón, si me permites una pausa, tanto se critica, y lo hace el presidente López Obrador, al neoliberalismo, aunque está más que claro que muchas de las acciones del gobierno actual tienen que ver con el neoliberalismo. Por ejemplo, el propio TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, muchas cosas que ya funcionan y funcionan bien, ¿no? El recorte de personal al servicio del Estado, de la administración pública, es una medida, o sea, debilitar a los estados nacionales y a su capacidad de acción es pues una expresión del neoliberalismo. Del neoliberalismo, claro. Entonces, ahí está, pero en ese que se llama neoliberalismo y realmente es neoconservadurismo, si uno quiere. ¿Por qué? Porque es regresar casi 2 siglos este modelo al modelo de concentración salvaje de la riqueza que se estableció cuando se inició la primera revolución industrial en Gran Bretaña.
Ahí está el tronco de las migraciones desesperadas de personas hacia los países que suponen ricos y con oportunidades de una vida mejor. Pero existen otras ramas que alientan los desplazamientos aparte de estas. Se habla de que el precio del café se desplomó y que eso afecta a Guatemala, por ejemplo. Pues también afecta a Veracruz, a Oaxaca y a Chiapas, estados de México. Que son productores de café y muy importantes y buen café además. Entonces también también sería conveniente que los reporteros vayan y entrevisten a los productores cafetaleros mexicanos afectados por el desplome del precio del café. Pues mira, sin ir muy lejos, me consta de primerísima mano la muerte del primo de una señora querida que conozco, mexicano, él. Iban a Estados Unidos, el hermano logró llegar, el otro se ahogó, como el salvadoreño con su niña, se ahogó. Nos hemos olvidado los migrantes mexicanos y se dedicaban al cultivo del café. Pues sí, porque y veracruzanos. Ya no se pueden sostener con el precio del petróleo, con el precio del café. Del café. Bueno, otro tema que se dice que es la causa de esta movilización mundial de personas hacia Estados Unidos. Se dice que el cambio global en materia de medio ambiente ha desatado una sequía en Centroamérica. Bueno, el calentamiento global está causando desastres en todo el mundo, desde calores sin precedentes. Adriana, en Kuwait la semana pasada, 62 grados centígrados a la sombra de calor. Cierto que sus temperaturas son entre 48 y 50 en verano, pero 62. O en Australia, o en el Polo Norte, donde se han derretido miles de hectáreas de hielo. Hasta la enorme masa de sargazo que está y se acerca en mayor cantidad al Caribe mexicano y a Florida, con las consecuencias de pestilencia, de agua infectada, de contaminación y del fin de playas turísticas en la región. Otra causa es que la política antiinmigrante de Estados Unidos desató la urgencia ambiciosa de los traficantes de personas de todo el mundo, que ante la posibilidad de que se restrinja o se termine su cruel negocio, han decidido apresurarse a pasar lo que se pueda mientras se pueda y como se pueda con la cantidad de muertos que se están registrando en este movimiento. Y quiero decir algo. Se dice que la gente está huyendo de la guerra y yo quiero recordar que en Centroamérica no existen guerras civiles, ni tampoco en el Caribe. Ha habido guerras civiles en Centroamérica, es cierto, en los años 80, causadas básicamente por la intervención de los Estados Unidos, pero en este momento no hay guerras, hay pobreza, es cierto. A esto, creo yo, a todos estos factores se agregó la actitud irreflexiva del gobierno mexicano, que en un arranque de imaginación declaró que todos los inmigrantes eran bienvenidos al país donde iban a encontrar empleo, alojamiento, salud y educación. No se pensó que esta migración no responde a persecuciones políticas ni a guerras civiles, sino a razones económicas, y que existen organizaciones criminales que viven de promoverla y de encauzarla, y estamos viviendo este rebasamiento institucional y presupuestal que vive el país. Me han preguntado qué hacer, Adriana, y algunos radioescuchas me han reclamado que registre los problemas, pero que no sugiera algo para solucionarlos, cuando son pues tan graves. ¿Y por qué no tú? Pues voy a hacer dos propuestas polémicas, si se quiere, pero favor, con el ánimo de sacar a México de esta crisis humanitaria donde lo metieron. Y su gobierno alentó un porcentaje en un momento ya superado. 1. Yo creo que humanamente entretener a la gente hacinada y sin recursos ni atención suficientes por meses dentro de centros de migratorios, creo que sería mejor subirla a aviones o camiones y regresarla a sus países. Las autoridades de Guatemala ya están reclamando que no se les dé información sobre los guatemaltecos puestos en estos centros de detención de inmigrantes. Y quiero recordar que así se ha hecho, lo han hecho ya con cientos de cubanos
han dicho, se subieron tantos, ciento y tantos cubanos, y se regresaron a La Habana. Entonces me pregunto, y no me explico, ¿por qué no lo hacen con centroamericanos o con haitianos? ¿No estarían mejor fracasada su aventura inmigratoria? O sea, de migración, sí. En sus localidades, en sus países, no tienen recursos para regresar, que se les apoye. Mejor que tenerlos encerrados en lugares sin con duda. Carencias. Digo, esto, perdón, pero sí. Creo que es importante. Contagiando enfermedades, etcétera. No, y contagiándose ellos y viviendo pues en condiciones de reclusión. Porque además ni siquiera están libres como estaban en su país. Pues no, entonces aquí hay un elemento que vale la pena considerar con seriedad. Entre eso o correr el riesgo de ahogarse, o estar recluidos al otro lado, en Estados Unidos, yo creo que sería algo más humano y racional el retorno de ellos a sus lugares de origen cuando son pues centroamericanos y caribeños. Lo que pasa es que también, si me permites aquí, sí. Socorro, por lo que hemos estado viendo mucho en este tema, y mañana va a ser 8 días, un grupo reducido de periodistas tuvimos oportunidad de compartir con el secretario de Relaciones Exteriores en su oficina, en la Cancillería, aquí en la Ciudad de México. Fui convocada, por supuesto no me la perdí, fue una experiencia muy interesante, y el tema también tiene que ver con que si tú le dices a Guatemala, aquí tengo unos guatemaltecos, si Guatemala no los reconoce, no los puedes enviar. Igual, lo peor es con los africanos o los haitianos. Y que eso cuesta mucho dinero. Enviar ahorita a los africanos a África, ¿de dónde va a salir? ¿Quién lo va a pagar? No lo quieren pagar en África, porque en África no los quieren. No lo quieren pagar en China, porque en China, ¿cuáles chinos? Pues yo no sé, yo ni los conozco, de aquí ni salieron. O sea, si el país en el que nacieron los refugiados, los migrantes, no los reconoce y no los recibe, tampoco los puedes enviar. Pues me gustaría que pudieran dar datos y cifras. Ajá. ¿Qué porcentaje representan los chinos y los africanos de esta migración? Porque lo que se ha dicho es que la gran mayoría de personas migrantes que están en México, que quieren cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, son centroamericanos y caribeños. Y a los cubanos sí los han regresado. ¿Cuál es la razón por la cual? Pues ahí lo paga Estados Unidos. No, los han regresado desde México. Pero porque lo paga Estados Unidos. ¿Y a título de qué? Digo, pues se podría conseguir un apoyo en ese sentido. Sí, es que es muy complejo. Pues es complejo, pero yo creo que vámonos aclarando la cabeza para no meternos en problemas de crisis humanitarias más graves de las que estamos. De la que ya está, pasando. Se puede poner peor. Así es. Sí. Bueno, el otro punto. Ya dije que era polémica, pero tengo que decir algo por favor, en ese sentido. Por favor, el segundo punto es que creo que los gobiernos centroamericanos tienen responsabilidades políticas, económicas y sociales que deben asumir. Los $100 millones que el gobierno de México planea darles para impulsar el desarrollo regional les pueden servir de algo, así como la ayuda que el gobierno de Estados Unidos puede reintegrarles si son capaces de combatir la violencia, orientar e informar a sus habitantes sobre los riesgos de la migración en este momento y mejorar los índices de empleo. Sé que desde 1993 existe la Zona de Libre Comercio de Centroamérica, pero me pregunto, ¿de qué sirve una zona de libre comercio si no tienen inversión productiva, empleo y capacidad de producción? Claro. ¿Qué comercian entre ellos si la mayor parte de las importaciones provienen de México, de Estados Unidos o de otros países sudamericanos? La solución de fondo a mediano y largo plazos es la negociación y el acuerdo políticos para crear una unión económica centroamericana desde Guatemala hasta Panamá, a la manera de la Unión Europea, que le permita a esos 6 países vecinos nuestros formar un bloque productivo y comercial que pueda atraer inversión y les permita competir en la economía global. En esta época y en estas circunstancias, solo los países que sean capaces de agruparse y crear bloques regionales en materia económica van a poder competir competir con cierta ventaja en la realidad económica internacional.
Sí, está muy, muy complicado el asunto, pero pues sí, que vamos a seguir llenando y llenando y llenando em, auditorios y porque las capacidades están desbordadas y recibiendo gente, sí, está muy complicado y Fíjate se que puede poner peor. hay una expresión dura que me dijo alguien, pero creo que tiene parte de cierto. Una cosa es migración, otra es migración masiva, como la que Lo estamos que está viendo, ocurriendo. y otra cosa es invasión de seres humanos que están cruzando las fronteras de un país a otro y que es un fenómeno absolutamente nuevo en la realidad Sí, 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 internacional. nos tomó por Y sorpresa. es un fenómeno nuevo. Hay que pensar de qué manera solucionarlo, porque la crisis humanitaria que se está viviendo se puede potenciar enormemente. Sí, sí. Sí, porque muchos de ellos ya se han escapado de las estaciones migratorias y ahí andan deambulando por las calles, asaltando, muchos de ellos. Ya Bueno, han matado a mexicanos en Chiapas por robar un reloj. yo no quiero sumarme a ese tipo de expresiones. Sé que existen, Sí, no sí, quiero sumarme, pero yo creo que la manera mejor de ayudarlos ante el fracaso de una aventura que iniciaron por desconocimiento, por ignorancia, porque no, convencidos por los polleros que quieren hacer Sí. negocio con este tipo de gente, ante ese fracaso, lo mejor que puede hacerse es retornarlos a sus países, por lo menos en condiciones de libertad, ¿no? Y esas personas sí tienen documentos, sí existen registros civiles en los países donde se puede lograr pues, evidenciar la existencia de la persona que Claro. nació con esa nacionalidad en ese país específico. Igual ocurre en Haití. Yo creo que hay que negociar con estos gobiernos Claro. con el propósito de hacer algo rápido, humano y menos cruel, inhumano y degradante que lo que está pasando en los centros de detención. Sí, están peor que como estaban. Socorro, muchas gracias, como siempre, y te esperamos la próxima semana. Por aquí nos vemos. Ándale, pues Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Socorro Díaz, al pie del tiempo.